artículo 141. Los representantes del patrono que se dediquen a reclutamiento de trabajadores campesinos, además de la autorización que determine el artículo anterior, necesitan una carta poder suscrita por aquel para registrar las siguientes actividades, para ejercer sus actividades. Dice: dicha carta poder debe extenderse por duplicado y una copia de la misma debe remitirse a la Dirección General de Trabajo. La otra copia debe quedar en poder del representante del patrono y éste no puede hacer uso de ella si la Inspección General de Trabajo no le pone su visto bueno al pie de la misma. La expresada carta poder, ¿sí? La expresada carta poder debe ser renovada cada año. Los reclutadores de los trabajadores campesinos deben percibir de su patrono un salario fijo y tienen prohibido cualquier gratificación. Eso sería en cuanto al representante o intermediario del patrono. 142. Es obligación del patrono o su representante exigir al campesino antes de que presente el documento que se refiere al artículo 87 como prueba de que haya terminado su contrato con la empresa agrícola o ganadera. Solo para efectos de trabajo, solo para efectos de examen. Me gustaría que alguien de ustedes me leyera el artículo 142. ¿Quién de ustedes nos lee el artículo 142? Se lo leo yo, licenciado. Pamela, por favor. A la orden. Artículo 142. Es obligación del patrono o de su representante exigir al trabajador campesino, antes de contratarlo, que se represente el documento a que se refiere el artículo 92 como prueba de que ya terminó su contrato inmediato anterior con otra empresa agrícola o ganadera. Si el contrato inmediato anterior de dicho trabajador fue verbal, el patrono o su representante puede también exigir la representación de la constancia a la que alude el artículo 27 del párrafo final. Solo tengo una duda, Pamela. Tu código en el primer párrafo habla del artículo 92, ¿no? Sí, licenciado, dice a qué se refiere el artículo 92. Bueno, esa es la corrección que quiero que hagamos. Todos los artículos tienen, la mayoría de códigos tienen artículo 82, pero realmente es el artículo 87, ¿ve? Cambiamos el 92 por el 87. Por favor. Gracias. Esa va a ser pregunta de examen, ¿no? Para que haga su corrección usted. El artículo 143 dice: 143. Es obligación de la Inspección General de Trabajo instruir a los trabajadores campesinos en el sentido de exigir en defensa de sus intereses la exhibición de la carta poder y que indique el artículo 141 antes de contratar sus servicios como un reclutador de trabajadores. Las autoridades departamentales y municipales deben cooperar con la inspección en el cumplimiento de la obligación indicada. En el artículo 144, tal vez lo lees, Pamela, por favor. Con gusto, licenciado. Artículo 144. Con el objeto de mejor aplicar los principios y disposiciones de este código a las empresas agrícolas o ganaderas y a los trabajadores campesinos, el organismo ejecutivo, mediante los acuerdos emitidos por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, deben reglamentar el presente capítulo sobre las siguientes bases. Inciso A. Los reglamentos respectivos pueden ser aplicables a todo el territorio de la República o solo una región determinada. Y en todo caso se han de dictar oyendo de previo a los patronos y trabajadores que resulten afectados. B. Dichos reglamentos deben emitirse tomando en cuenta los usos y costumbres de cada localidad y pueden aumentar las garantías mínimas que el presente código otorga a los trabajadores campesinos. En todos aquellos casos en que los correspondientes patronos acostumbran dar
deban legalmente o puedan por su capacidad económica suministrar prestaciones mayores a esos trabajadores, tales como servicio médico y medicinas, viáticos, escuelas y maestros, gastos de defunción y de maternidad. Y C, siempre que los mencionados reglamentos contengan alguna disposición relacionada con los servicios que preste o pueda prestar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es indispensable requerir su opinión y aprobación previamente a la promulgación de los mismos, con el exclusivo fin de llegar a un coordinamiento que evite duplicación de cargos para los patronos o duplicación de esfuerzos o de beneficios. Pamela. ¿Qué manda? El siguiente. 145. Los trabajadores agrícolas tienen derecho a habitaciones que reúnan las condiciones higiénicas que fijen los reglamentos de salubridad. Esta disposición debe estar dispuesta por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en forma gradual a los patronos que se encuentren en la posibilidad económica de cumplir dicha obligación. Bueno, entonces ahora que ya leímos todos los artículos, vamos a regresar acá. Denominaciones. También al trabajo agrícola y ganadero se le denomina trabajo de campo, trabajo rural o trabajo agropecuario. Definiciones. Bueno, ya leímos en lectura al 138 y al 139. En la legislación mexicana dice que el concepto de trabajadores del campo se encuentra en el artículo 279, que indica que son los que ejecutan labores propios de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, al servicio de un patrón. Dos convenios, el convenio 110 y el convenio 129 de la Organización Internacional del Trabajo nos dan definiciones de qué es una empresa agrícola ganadera y la otra lo que es una empresa agrícola. El 129 dice, déjame ver aquí que hay que ingresar a alguien. El 129 dice, la expresión empresa agrícola significa las empresas o partes de empresas que se dedican a cultivos, cría de ganados, silvicultura, horticultura, transformación primaria de productos agrícolas por el mismo productor o cualquier otra forma de actividad agrícola. ¿Sí? Luego, el artículo número 1, del convenio 110 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las plantaciones indica lo siguiente. A los efectos del presente convenio, el término plantación comprende toda empresa agrícola situada en zona subtropical y subtropical que ocupe con regularidad a trabajadores asalariados y que principalmente se dedique al cultivo o producción para fines comerciales de café, té, caña de azúcar, caucho, plátanos, cacao, coco, maní, algodón, tabaco, fibras, sisal, yute y cáñamo, frutas cítricas, aceite de palma, quina y piña. Este convenio no es aplicable a empresas familiares o pequeñas empresas que produzcan para el mercado local y que no empleen regularmente trabajadores asalariados. Excepciones, quienes no pueden ser considerados trabajadores campesinos, y hablando los contadores y trabajos intelectuales y el personal administrativo de una empresa. Tampoco podrán ser trabajadores campesinos ni patronos los que se dediquen a actividades de explotación industrial forestal. Ellos son trabajadores de empresa, representantes o intermediarios del patrono. Le puse estas dos definiciones que no la vamos a leer porque ya las hemos leído, tanto del representante del patrono como intermediario, porque si se dieron cuenta, en la parte de la legislación del trabajo agrícola y ganadero habla de representante o intermediario. Sin embargo, cuando usted ve las definiciones del artículo 4 y el 5, pues es bien complejo. Entonces, en lo que le sea aplicable,
vamos a tomar en consideración el contenido del artículo 4 y 5 del Código de Trabajo. Requisitos para ser representante, por supuesto. Los requisitos ya los vimos y el requisito esencial es la carta poder que debe extender el patrono al intermediario, representante, el reclutador, y precisamente debe de esa carta poder de extenderse en duplicado y uno debe enviarla a la Dirección General de Trabajo, y no solo la tiene que enviar allá, sino que también esta carta debe estar con el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. ¿Sí? Y ahí está pues el trabajo de estos reclutadores, de estos representantes o intermediarios, deben de tener un salario fijo del patrón. Por eso yo le quería que usted en el artículo 4 y el 5, miramos que esas definiciones a veces pueden ser inaplicables, pero en la medida de las posibilidades para poder interpretar, pues lo más importante lo podemos extraer de la misma. Provisiones para ser representantes, pues ya las analizamos de conformidad con el código. El artículo 27, este contrato lo normal es que sea por escrito, pero la ley permite que también pueda ser verbal. Y eso, por supuesto, ya lo hemos leído, está contenido en el artículo 27, inciso A del Código de Trabajo. Y por último les agregué el 33, el famoso 33, donde exista más de 15 kilómetros de distancia entre el lugar de su trabajo y el lugar de su residencia, la ley obliga al patrono a pagarle sus pasajes, pero también indica que la relación laboral se inicia desde que usted comience el viaje de ida. ¿Por qué lo agregué? Porque nos hemos dado cuenta por muchos motivos que vemos constantemente cómo trasladan a nuestros trabajadores campesinos de un lugar a otro, y entonces, pues por supuesto, el día que le toque trabajar un caso, en ese sentido, emitir una opinión, que nunca se le olvide el artículo 33, último párrafo del Código de Trabajo. Las obligaciones del patrono. Bueno, estas, pues por supuesto, las más las contenidas en el 61, pero ya nos dimos cuenta que no tanto como obligación, sino un derecho, sería, por ejemplo, exigirle el contenido del artículo 87. Y el artículo 87 es aquella famosa constancia que, por supuesto, sería valiosísima que nosotros a la hora de recomendar a un trabajador la exija cuando termine su contrato de trabajo. Voy a pedir si alguien tiene por ahí el 87 para que lo hagamos despacio. 5 requisitos, 3 obligatorios y 2 que los puede solicitar el trabajador, que para mí es formidable los 2. Uno, de qué manera trabajé, cómo me desempeñé en mi trabajo, y lo otro, las causas de despido. Pero en la constancia, si el trabajador no lo pide, el patrón no tiene la obligación de hacerlo. Lo importante, el consejo que nosotros podemos dar para que lo puedan pedir. Pero veamos a alguien que tenga el 87, por favor. ¿Me escucha, licenciado? Por favor, 87. De acuerdo. A la expiración de todo contrato de trabajo, por cualquier causa que éste termine, el patrono debe dar al trabajador un documento que exprese únicamente a. la fecha de su entrada y de su salida, b. la clase de trabajo ejecutado, y c. el salario ordinario y extraordinario devengado durante el último periodo de pago. Si el trabajador lo desea, el certificado debe determinar también la manera como trabajó y la causa o causas de la terminación del contrato. Bueno, entonces ya estamos ahí. Los requisitos que, una constancia, una certificación que el patrono debe extendernos cada vez que terminemos una relación laboral. Bueno, entre las obligaciones, entonces, ya leímos la del 142. Miremos ahora la del 61. Proporcionar a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en la finca donde trabajan la leña indispensable para su consumo doméstico. Y por supuesto, ahí están los demás requisitos que establece la ley. Solo lo hacemos mención porque esto ya lo leímos cuando hablamos de los derechos y obligaciones de los patronos. Permitir a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en terrenos de la empresa donde trabajan, que tomen de las presas, estanques, fuentes u ojos de agua, la que necesiten para sus usos domésticos y los de los animales que tengan y los demás requisitos. Permitir a los trabajadores campesinos que aprovechen los frutos y productos
de las parcelas de tierra que se les conceda, además de proporcionar habitación de lo que dice el artículo 141, que será gradual y va a estar a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Obligaciones de los trabajadores. Esta sí le voy a pedir favor a Marta o Pamela que me la lean, porque va a ser sujeto de evaluación. Por favor. Artículo 63, lo que está en pantalla. Artículo 63, inciso I, Código de Trabajo, indicando las especiales siguientes. Y desocupar dentro de un término de 30 días contados desde la fecha en que se termine el contrato de trabajo, la vivienda que les haya facilitado los patronos, sin necesidad de los trámites del juicio de desahucio. Pasado dicho término, el juez, a requerimiento de estos últimos, ordenará el lanzamiento, debiéndose tramitar el asunto en forma de incidente. Sin embargo, si el trabajador consigue nuevo trabajo antes del vencimiento del plazo estipulado en este inciso, el juez de trabajo, en la forma indicada, ordenará el lanzamiento. Además, presentar el documento que acredite la terminación de su contrato de trabajo con el patrono anterior, contenido en el artículo 87 del Código de Trabajo, o bien el documento que indica el último párrafo del artículo 27 cuando el contrato se celebró en forma verbal. Esta norma está contenida en el artículo 142 del Código de Trabajo. Bueno. Salario. Y aquí le puse, acuérdense que ahora hay dos salarios, porque está el diferenciado, ¿verdad? Está el Departamento de Guatemala, que tiene un salario para el trabajador agrícola y ganadero, y también la otra circunscripción económica, la número 2, para los otros departamentos. Entonces son diferentes los salarios mínimos, como ustedes lo pueden observar. Pago en especie. Pues esto ya lo vimos en otra clase, ¿verdad? La Constitución todavía establece en nuestro código que se puede pagar hasta un 30% del salario en especie. Acuérdense que hay requisitos, por ejemplo, que sea menos del valor, menos del costo que pueda tener los productos, y por supuesto no se va a permitir que indiquen que compren ovales para que compren en determinados lugares. Entonces eso lo permite la ley. El anticipo, esto sí se lo voy a preguntar en el examen. Primero, que los anticipos que le dé el patrón al trabajador no pueden devengar interés. Segundo, en esta clase de trabajo agrícola o ganadero, el patrón no puede proporcionarle hasta el equivalente a una quincena, un anticipo equivalente a una quincena. Y está la forma, él lo tiene que volver en 5 pagos, escúcheme, en 5 pagos del 20% del valor del préstamo. O sea, 5 pagos equivalente a un 20% cada pago. Pero para que nos quede grabado, quisiera que le diéramos lectura, por favor, lo que está en pantalla. Artículo 99, primer párrafo del Código de Trabajo. Los anticipos que haga el patrono al trabajo por cuenta de salarios en ningún caso deben devengar intereses. Artículo 13, numeral primero y tercero del Acuerdo Gubernativo número 103-84, que contiene las normas reglamentarias para la aplicación del convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 110, relativo a las condiciones de empleo de los trabajadores de las plantaciones. Numeral primero, el empleador o su representante o reclutador en el momento de la contratación debe entregar al trabajador en calidad de anticipo el equivalente a 15 días de salario, las sumas adicionales al anticipo mencionado, cualesquiera que sea la denominación que se les dé, se tendrán por no recibidas. Numeral tercero, monto del anticipo al salario lo amortizará el trabajador por 5 periodos de pago, cada uno por valor de 20% de dicho anticipo. Bueno, ahí estamos. Derechos, por supuesto, el derecho a habitación, que dice que hace en forma gradual, y va a estar a cargo del Ministerio de Trabajo, donde el patrono tendría la obligación de proporcionar habitación a los trabajadores. Tiene derecho a vacaciones, siempre le dije yo lo que dice aquí la Constitución, que les corresponde 10 días, y lo que dice el Código de Trabajo, que sin excepción todos tienen derecho a 15 días.
Indubio pro operario, aplicamos el 130 del Código de Trabajo que le otorga 15 días a la clase trabajadora. Luego tenemos la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, que también le corresponden el aguinaldo. La Inspección General de Trabajo. En este caso, pues la inspección dice que va a tener un trabajo especializado. Primero, que la ley le va a permitir una formación adecuada, o sea, le obliga al Estado y ya los convenios que han sido ratificados por Guatemala le permite, por ejemplo, velar porque se den todos los cumplimientos, precisamente para que se dé los salarios, las jornadas de trabajo, las vacaciones, la seguridad, higiene. Todo eso lo tiene que fiscalizar la Inspección General de Trabajo. Debe proporcionar información técnica y asesorar tanto a trabajadores como a patronos. Debe poner en conocimiento a la autoridad competente los defectos o los abusos que estén especificando cubiertos. O sea, lo que quiere decir es que si ve algún tipo de abuso, hay que hacerlo saber a las autoridades para mejorar la legislación. También hablan estos convenios de que, por ejemplo, la situación jurídica de un inspector de trabajo en la agricultura debe respetarse, debe tener tanta independencia que no puede incidir entre su despido, su destitución, ningún cambio de gobierno ni cualquier otra influencia externa indebida. O sea, la seguridad, la estabilidad laboral que la propia Organización Internacional del Trabajo le permite precisamente a los inspectores de trabajo en la agricultura. Y por supuesto la capacitación y la formación complementaria que se le da porque es un trabajo muy específico. El 143, que ahora nos dimos cuenta que es precisamente la obligación que tiene la inspección de hacerle ver al trabajador que el reclutador, el campesino, debe tener esa carta poder con su visto bueno. Y por supuesto lo que dio lectura Pamela, que eran los reglamentos que le corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión Social elaborarlos. Esto es en cuanto al trabajo agrícola, ganadero o trabajo campesino. Veamos hoy el siguiente trabajo, que es el trabajo a domicilio. Voy a hacer una pregunta y usted me la contesta, porque se la puede hacer en el examen. Avidán Ortiz, su profesor de Derecho Laboral. Vamos a ver. ¿Qué estoy ejecutando yo? ¿Teletrabajo? ¿Trabajo a domicilio? ¿O realizo mi trabajo desde mi casa? ¿Cuál de los tres estoy llevando a cabo? Teletrabajo, Olic. Bueno, ¿qué dicen ustedes? Realiza su trabajo desde su casa, licenciado. Bueno, que eso es Edgar. ¿Cuál es la tercera, José? Bueno, vean, pues pongo eso porque fíjense, pues, la idea de Oscar, por ejemplo, al principio fue, bueno, el teletrabajo. Pero vamos a quedar claritos, ¿eh? No, el trabajo que yo ejecuto es desde mi casa, primero porque mi contrato de trabajo, pues, tendría que ser modificado para que sea teletrabajo. Segundo, el teletrabajo en Guatemala no está todavía legislado. Hay una iniciativa de ley que presentaron precisamente al Congreso de la República unos diputados, 2021 creo que fue 2022, donde precisamente si ustedes ingresan a la página del Congreso de la República y se ponen a leer, van a encontrar precisamente esa disposición que no fue nunca siquiera ni discutida, que por cierto creo que en Guatemala debe de existir. Bueno. Y segundo, el trabajo a domicilio es totalmente diferente. Por eso mi trabajo lo estoy ejecutando desde mi casa, pero no es el teletrabajo. Vamos a ver el trabajo a domicilio. Vayamos a lo que es el artículo 156. En el 156 vamos a encontrar una definición y la prohibición a la simulación. Por favor, ¿quién nos apoya? Artículo 156. Trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos,
sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de éste. La venta que haga el patrono al trabajador de materiales con el objeto de que éste los transforme en artículos determinados y a su vez se los venda a aquel o cualquier otro caso análogo de simulación constituye contrato de trabajo a domicilio y da lugar a la aplicación del presente código. Dichas simulaciones son prohibidas. Bien, el contrato de domicilio es sencillo, lo vamos a explicar con palabras sencillas. Edgar Alejandro es el patrono y Aguilar Ortiz es el trabajador. Edgar Alejandro, yo voy a ejecutar mi trabajo en casa, en mi casa. Pero la característica de esto es que Edgar Alejandro me da a mí la materia prima. ¿Sí? Yo vengo, la transformo y le entrego ya el producto terminado. Ese es el trabajo a domicilio. Claro, cuando aquí habla de simulaciones, porque Edgar de repente lo aconseja o es idea de él y dice, ¿sabes qué, Adrián? A partir de la presente fecha ya no vas a ser mi trabajador. Te voy a vender la materia prima y vos me vendés el producto terminado. Imaginemos que sea calzado. Entonces, esa sería una simulación porque aparentemente ya estaríamos en una actividad mercantil. Él me vende, yo le compro, después yo le vendo y él me compra. No, señores, eso es lo que la ley dice que es simulación. Para la ley en materia laboral sigue existiendo un contrato de trabajo en un contrato mercantil. Eso es la definición. Dos, se requiere que, como lo vimos en el artículo 102, hablaba de 3 o más trabajadores, hasta 10, debemos llevar planillas del Seguro Social. De 10 en adelante, el libro de salarios. Pero aquí, en el artículo 157, es un libro diferente. Ese es un libro que va a ver el patrono, que va a ser debidamente, por supuesto, actualizado. Pero no tiene nada que ver con el libro de salarios del 102. Que, por cierto, el 102 ya hay que hacerle corrección, porque acuérdense que por la última disposición del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ahora con un trabajador es obligatorio llevar el libro de planillas porque hay que inscribirlo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero vamos a este libro especial que habla nuestro código. Artículo 157. Artículo 157. Todo patrono que ocupe los servicios de uno o más trabajadores a domicilio debe llevar un libro sellado y autorizado por el Departamento Administrativo de Trabajo en el que se debe anotar. Inciso A. Los nombres y apellidos de dichos trabajadores. Inciso B. La dirección del lugar donde viven. Inciso C. La cantidad y naturaleza de la obra u obras encomendadas. Inciso D. La cantidad, calidad y precio de las materias primas que suministre. Inciso E. La fecha de la entrega de esas materias a cada uno de los trabajadores y la fecha en que estos deben devolver los respectivos artículos ya elaborados. Y inciso F. El monto de las correspondientes remuneraciones. Además, debe hacer imprimir comprobantes por duplicado que el trabajador ha de firmar cada vez que reciba los materiales que deban entregárseles o el salario que le corresponda, y que el patrono debe firmar y dar al trabajador cada vez que éste le entregue la obra ejecutada. En todos estos casos debe hacerse la especificación o individualización que proceda. Si una de las partes no sabe firmar, debe imprimir su respectiva huella digital. Bueno, entonces ya estamos con ese libro. Artículo 158. Vean, como estamos hablando de que yo transformo la materia prima, si yo presento trabajos defectuosos a Edgar, que es mi patrón, o bien, y ya los materiales ya se ve que tienen deterioro, es el único caso que el Código de Trabajo faculta al patrono a que me pueda retener la 10ª parte de mi salario. Es el único caso que establece. Mientras se deducen responsabilidades, ¿quién es el responsable? Edgar, el patrono, tiene derecho a retenerme la 10ª parte. Por favor, Erika, artículo 158.
Artículo 158. Los trabajos defectuosos o el evidente deterioro de materiales autorizan al patrono para retener hasta la 10ª parte del salario que perciban los trabajadores a domicilio, mientras se discuten y declaran las responsabilidades consiguientes. En el 159, periodo de entrega. ¿Qué tiempo tenemos para entrega y conforme entrega se va a pagar? Claro, es trabajo a domicilio, pero no se puede pagar menos del salario mínimo, aunque sea por entregas, no se paga menos del salario mínimo. 2. Yo les hablé a ustedes que solo hay un caso del doble salario en el Código de Trabajo, y es efectivamente cuando se da una huelga y, por ejemplo, Oscar, el trabajo de Oscar es tan especial que todos nos fuimos a la huelga, pero Oscar, por el trabajo que tiene que ejecutar, no puede abandonar su trabajo. Todos estamos en huelga, Oscar sigue trabajando, cuando termine tiene que pagar los salarios caídos, el patrón Oscar le tiene que pagar doble salario. No, aquí en este trabajo dice indemnización. Van a haber una indemnización que le aplican al patrono equivalente al doble del salario. Pero esto es diferente. Es una indemnización que deberá pagar el patrono equivalente a 2 salarios. Por favor, leamos el 159. Artículo 159. Las retribuciones de los trabajadores a domicilio deben ser canceladas por entregas de labor o por periodos no mayores de 1 semana y en ningún caso pueden ser inferiores a las que se paguen por iguales obras en la localidad o a los salarios que le corresponderían a aquellos que si trabajaran dentro del taller o fábrica de un patrón. El patrono que infrinja esta disposición debe ser sentenciado a pagar una indemnización a cada uno de los trabajadores, equivalente al doble de los salarios que haya dejado de percibir. Entonces seríamos ya por el 150, 160. Vean, aquí lo que está indicando es de que cuando existan enfermedades infectocontagiosas, incluyendo la tuberculosis, pues deben de intervenir las autoridades sanitarias. Y aquí la integran el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Salud y Asistencia Social. El derecho que tienen hasta suspender las labores y todo lo demás. Pero adicionalmente, resulta que 10 trabajadores a domicilio, le solicitamos a Edgar, por ejemplo, que es el patrono, que por favor nos dé un local, que ya no lo vamos a hacer en el lugar con designados, sino desde un local. Edgar tiene la obligación de proporcionar ese local y dejamos de ser trabajadores a domicilios y nos convertimos en trabajadores de empresa. Por favor, Erika, artículo 160. Artículo 160. Las autoridades sanitarias o de trabajo deben prohibir la ejecución de labores a domicilio mediante notificación formal que deben hacer al patrono y al trabajador cuando en el lugar de trabajo imperen condiciones marcadamente antihigiénicas, se presente un caso de tuberculosis o de enfermedad infectocontagiosa. A la cesación comprobada de estas circunstancias o a la salida o restablecimiento del enfermo y debida desinfección del lugar, se debe otorgar permiso de reanudar el trabajo. El patrono, a quien 10 o más trabajadores a domicilio le soliciten local para sus labores, está obligado a proporcionárselos, quedando en este caso dichos trabajadores como laborales de empresa. Bueno, revisemos hoy lo que tenemos en pantalla. Etimología. Domicilio procede del latín domicilium, que a su vez tiene su origen en el término domus, que es casa. El concepto se utiliza para nombrar una vivienda permanente y fija de una persona. Definiciones, ya leímos el 156, pero la recomendación 184 de la Organización Internacional del Trabajo nos da una definición de lo que puede ser un empleador. También la legislación mexicana nos puede indicar aquí que es un patrono en esta clase de trabajo que es el trabajo a domicilio. Según la legislación mexicana dice que patrono es la persona que da trabajo a domicilio.
sea que suministre o no los útiles o materiales de trabajo y cualquiera que sea la forma de remuneración. Esto es la legislación mexicana. Trabajo a domicilio. Bueno, esta es una definición que da siempre la recomendación 184 de la Organización Internacional del Trabajo. Y dice que domicilio significa el trabajo que una persona designada como trabajador a domicilio realiza. En su domicilio o en otros lugares que escoja distintos de los locales de trabajo del empleador, a cambio de una remuneración, con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones del empleador, independientemente de quién proporcione el equipo, los materiales u otros elementos utilizados para ello. Eso lo dice esta recomendación. Y también en la Conferencia Internacional del Trabajo, número 82 de 1995, también hay una definición de lo que es el trabajo a domicilio. Es aquel que se realiza por un empleador o un contratista en virtud de un acuerdo con arreglo al cual se efectúa el trabajo exterior de la empresa o taller en un lugar que elige el trabajador, que es a menudo su propio hogar, por lo general sin una fiscalización directa de quienes lo encargan. Lo que no quiero es que confundamos el trabajo a domicilio con el trabajo de familia. El trabajo de familia lo encontramos en el segundo párrafo del artículo 199, que dice: trabajo de familia es aquel que se ejecuta por los cónyuges, los que viven como tales o sus ascendientes y descendientes, en beneficio común y en el lugar donde ellos habitan. Ese es el trabajo de familia, diferente a lo que define el 156, que es el trabajo a domicilio. Las características del contrato. Por las características de este contrato, debe ser por escrito. Esa es la regla general. Claro, pues en Guatemala se hace cualquier asunto, pero la regla general es de que debe ser por escrito. 2. Este siempre debe estipularse por tiempo indefinido, porque normalmente son empresas de naturaleza permanente o continuada. Sabemos que la excepción son los contratos de plazo fijo y obra determinada, que deben de ser accidentales en su naturaleza o bien temporal. Por lo tanto, este tipo de contrato debe ser por tiempo indefinido. La transformación de los artículos: no hay una vigilancia directa o inmediata por parte del patrón o su representante. Es el trabajador quien elige el lugar donde va a trabajar. No se permite, está prohibida la simulación. La transformación de materiales en producto terminado debe entregarse al patrón o no a otra persona. Se advierte o se sobreentiende la fiscalización. ¿Por qué? Porque en el momento que Edgar nos entregue la materia prima, por ejemplo, si es elaboración de zapatos, él me va a indicar qué clase de zapatos quiere. No voy a ser yo el trabajador que me los invente. Entonces me va a dar instrucciones. Indirectamente es una fiscalización. Y en el momento que yo le vuelva el producto, pues lo va a revisar para que no sea un trabajo defectuoso. Entonces, indirectamente existe la fiscalización. En el momento que él me entrega los materiales y en el momento que yo le devuelvo el producto terminado. La jornada de trabajo, por supuesto, de conformidad con el 124, no está sujeto a las limitaciones de la jornada de trabajo. ¿Quiénes? Los que laboren sin fiscalización superior inmediata, o sea, los trabajadores a domicilio. Y por supuesto, también le es aplicable el 346, que es el reglamento que determina los trabajos no sujetos a las limitaciones de la jornada ordinaria de trabajo. Y dentro de eso precisamente están comprendidos los trabajadores que trabajan precisamente en trabajos a domicilios. Igual lo señala el artículo número 6. Salario. Bueno, el salario nos dimos cuenta de que el salario se paga contra entrega y en periodos no mayores de 5 días, no mayores de una semana, perdón. Deben ser esos periodos y no se puede pagar menos del salario mínimo, ¿sí? Eso está completamente, y la indemnización que ya platicamos. Prohibiciones contenidas en el artículo 62, que son las generales, y la simulación. Obligaciones: el libro que ya le dimos lectura, qué elementos debe comprender. Condiciones higiénicas: bueno, aquí se establecen las famosas autoridades sanitarias y están conformadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social
y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Laborantes de empresa, ya quedamos que 10 o más trabajadores exigimos que nos den un lugar donde ejecutar nuestro trabajo, dejamos de pertenecer a trabajadores a domicilio y nos convertimos en laborantes de empresa. Y los elementos, pues aquí están la serie de elementos que se pueden verificar. Siempre va a haber un control por escrito, entrega de materia prima y producto terminado. El trabajo a domicilio no puede ser ejecutado en habitaciones donde vivan personas con enfermedades transmisibles. Todo producto fabricado o transformado por el trabajo a domicilio deberá llevar una etiqueta. El empresario contratista de trabajo a domicilio es considerado patrón. Debería establecerse mecanismos para la solución de conflictos. El trabajo a domicilio tiene fuerza legal de constituir una experiencia laboral válida. El artículo 9, que las instrucciones se deben dar en español. Adoptar programas para erradicar el trabajo infantil en el ámbito del trabajo a domicilio. Ustedes saben que se ha dado mucho con el tema de la pólvora. Debe de considerarse la formación y adiestramiento para el personal. Actualmente, pues el Ministerio se ha preocupado y ha estado dando seminarios, cursos o formación a esta clase de trabajadores. La creación de órganos tripartitos, patrono, trabajador y Estado. Deben establecerse jornadas y horarios de trabajo. Ofrece autonomía a los trabajadores. El patrono tiene mayores ventajas para evitar el pago de renta, evita los problemas de la convivencia de los trabajadores. Hay mayor flexibilidad y disponibilidad para contratar trabajadores sin importar el lugar donde se encuentren. Debe de regularse la utilización de determinadas sustancias para provocar enfermedades a los trabajadores. El trabajo a domicilio, como parte de los trabajadores, requiere pericia y permite confianza del patrón. El trabajador puede elaborar para varios patronos. El problema de vivienda inadecuada puede producir los siguientes problemas. No se tiene separación entre espacio destinado para vivienda y espacio laboral. Muchas veces daños inundaciones pueden afectar la materia prima entre trabajadores a domicilio y lo que son trabajadores a domicilio independientes y trabajadores a domicilio subcontratados. Diluye el derecho de la sindicalización y disminuye la contaminación ambiental. Diferencias son totalmente diferentes el trabajo a domicilio y el teletrabajo. Entonces ya con eso pues ya terminaríamos esta clase de trabajo y entraríamos al siguiente, que es el trabajo de casa particular. Sí quiero que pongamos atención porque yo creo que, todos, pero de manera pues, estamos bien enterados porque muchos pues tenemos a alguien que nos ayude en casa. Primero vamos a ver su definición. Esto nos da muy bien la pauta de que aquellas personas que trabajan en limpieza, en oficinas, en edificios, en restaurantes, no son trabajadores de casa particular ni trabajadores domésticos. Ellos son laborantes de empresa. 161 nos va a la definición. Segundo, ¿cómo se les va a pagar? Eso está establecido en el 162, que dice que aparte del salario, tiene derecho a habitación y a manutención. El 173 son los requisitos. Los patronos también pueden exigirle el certificado de buena salud. Ese es un requisito que, por supuesto, se le puede exigir a un trabajador de casa particular o trabajo doméstico. El 164, eso es derecho. Bueno, pero para que nos vaya quedando grabado, Erika, 161, 162 y 163. Artículo 161. Trabajadores domésticos son los que se dedican en forma habitual y continua a labores de aseos, asistencia y demás propias de un hogar o de un sitio de residencia o habitación particular, que no importen lucro o negocio para el patrono. Artículo 162. Salvo pacto en contrario, la retribución de los trabajadores domésticos comprende, además del pago en dinero, el suministro de habitación y manutención. Artículo 163.
El patrono puede exigir al trabajador doméstico antes de formalizar el contrato de trabajo y como requisito esencial de este, la presentación de un certificado de buena salud expedido dentro de los 30 días anteriores por cualquier médico que desempeñe un cargo remunerado por el Estado o por sus instituciones, que lo debe extender en forma gratuita. Bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora ya venimos con los derechos. Este artículo ya hemos leído, de que, por ejemplo, el trabajador de casa particular o trabajo doméstico tiene derecho a descansar 10 horas diarias, 2 destinadas exclusivamente para alimentos, que en los días domingos y los días de asueto, adicionalmente a esas 10 horas hay que incorporar otras 6 horas. Eso es un derecho que tiene, que ya lo hemos leído, pero para que nos quede grabado, lo pido a Erika que nos lea el artículo 164. Artículo 164. El trabajo doméstico no está sujeto a horario ni a las limitaciones de la jornada de trabajo y tampoco le son aplicables los artículos 126 y 127. Sin embargo, los trabajadores domésticos gozan de los siguientes derechos. Inciso A. Deben disfrutar de un descanso absoluto mínimo y obligatorio de 10 horas diarias, de las cuales por lo menos 8 han de ser nocturnas y continuas y 2 deben destinarse a las comidas. Y, inciso B, durante los días domingos y feriados que este código indica, deben forzosamente disfrutar de un descanso adicional de 6 horas remuneradas. Ya eso ya lo habíamos dado lectura. Regresemos ahorita otra vez al material. Etimología: doméstico viene del latín domus, que significa casa. Definiciones: ya leímos lectura el artículo 161 del Código de Trabajo. Me interesa mucho la legislación. Yo creo que la legislación uruguaya, que es por cierto la que está más avanzada en este tema, de hecho les quiero decir que el salario mínimo que tiene todo laborante de empresa, todo obrero en Uruguay, el trabajo de casa particular, el trabajo doméstico, gana el 25 más arriba del salario mínimo de un obrero. Es una legislación sumamente avanzada. Miren qué interesante o qué entendible es la definición que tiene. Trabajo doméstico es el que presta en relación de dependencia a una persona a otra u otras, o a una o más familias, con el objeto de consagrarle su cuidado, su trabajo en el hogar, sin que dichas tareas puedan representar para el empleador una ganancia económica directa. ¿Qué denominaciones ha tenido? Bueno, se le ha llamado trabajadora de casa particular, trabajadora doméstica, trabajadora de casa y trabajadora del hogar. Cada contrato de trabajo, sus modalidades, sus características y registros de salud. El artículo 27 dice: el contrato individual de trabajo puede ser verbal, y precisamente nos habla del A, el C, el D y el B que nos interesa, el servicio doméstico. Eso no significa que no, usted lo puede hacer por escrito, pero la ley permite que también puede ser verbal. Lo ideal que sea por escrito, para que estén bien claras las condiciones. El último párrafo, que es importante, el 27. En todos estos casos, el patrono queda obligado a suministrar al trabajador, en el momento en que se celebra el contrato, una tarjeta o constancia que únicamente debe contener fecha de iniciación de la relación de trabajo y el salario estipulado, al vencimiento de cada periodo de pago, el número de días y jornadas trabajadas o el de tareas u obras realizadas. ¿Por qué es importante esto? Se recuerda lo que hemos hablado nosotros de que la Corte de Constitucionalidad, ya con un criterio como jurisprudencia, indica que nosotros los trabajadores debemos de probar la relación laboral, no cuando la iniciamos ni cuando la terminamos, no, la relación laboral. 2, tiempo extraordinario, y 3, ventajas económicas. Qué importante que no nos hagan contrato de trabajo, nosotros vamos a exigir esta tarjeta, esta constancia que habla el último párrafo del artículo 27. Bueno. En Guatemala, ¿qué modalidades tenemos? Aquí usted puede contratar por mes, por quincena
por semana, por día, por hora y por pieza. Y ustedes saben que es un trabajo que efectivamente así se da. En otras legislaciones lo tienen, dependiendo si se queda a dormir o no en la casa, tienen estos términos. Estamos hablando del trabajo de casa particular o trabajo doméstico. Otras legislaciones tienen y le llaman trabajo sin retiro y trabajo con retiro. Trabajo puerta adentro o trabajo puerta afuera. Tiempo completo o tiempo parcial. Tiempo mensual o tiempo diarista, el pago diario que podemos hacer. Trabajadores de planta y trabajadores de entrada por salida. Los trabajadores de planta son los que ejecutan labores en forma semanal, quincenal o mensual. Y los de entrada por salida, un horario establecido. Características: forma habitual y continua, asistencia, no tiene como finalidad de lucro por parte del patrón. La convivencia en el seno del hogar, eso es lo que constituye. Tiene características muy especiales ese trabajo. Muchas veces la persona, casi siempre la persona que trabaja con nosotros, hay demasiada empatía. Y en algunos casos llega a ser parte, hasta como que fuera parte de nuestra propia familia. Los requisitos de salud, ya hablamos de que el artículo 163, bueno, primero, el patrono, por favor, tiene derecho a solicitarnos que entreguemos un certificado de buena salud cuando iniciemos nuestra relación laboral. Eso va a ser importante como un requisito esencial. Derechos del trabajador, el descanso, que ya lo vimos, 10 horas diarias y los días domingos y los días de asueto, 6 horas adicionales. Vacaciones. Fíjense que ustedes escuchan y dicen que esta clase de trabajadores, que por supuesto hay hombres y mujeres, dice que únicamente, yo he escuchado que dicen tienen hecho 1 semana, 2 semanas, no señor, 15 días hábiles de completar con el 130. Porque ¿qué es lo que dice esta norma? Todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a unas vacaciones cuya duración mínima es de 15 días hábiles. ¿Oye? Tiene derecho a la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, el famoso bono 14. Tiene derecho al aguinaldo de conformidad con el decreto 76-78 del Congreso de la República. Comentarios. Bueno, hay legislaciones en América Latina o América del Sur donde, por ejemplo, si usted quiere que esta clase de trabajadores, que puede ser una mujer, los acompañe a un viaje, que usted lo ha visto, usted lo ha practicado, estas legislaciones dicen que nosotros eso debe considerarse tiempo extraordinario y se le debe pagar como tal. Hay también legislaciones o países donde existen instituciones parecidas al INTECAP, donde al trabajador de casa particular o trabajo doméstico le permiten una capacitación en cocina básica y limpieza básica. También, como hay hombres y mujeres, ya hay legislaciones que tienen la licencia por paternidad. Pues como hay hombres, yo creo que es un derecho que en Guatemala ya también se debe legislar, porque hay hombres que también se dedican a esta actividad laboral en Guatemala. Y por último, Chile concretamente dice que está prohibido, o sea, el trabajador tiene derecho a no utilizar el uniforme en lugares públicos. Se considera un acto discriminatorio. Los derechos del patrono, pues por supuesto, ahí me voy a detener porque ahí sí, yo creo que me voy a quedar, bueno, las jornadas de trabajo, pues ya nos dimos de cuenta de que las jornadas de trabajo, vamos a ver las jornadas de trabajo, y por último vamos a quedar con este trabajo. En las jornadas de trabajo, sabemos que no están sujetas a las jornadas de trabajo, que le va a aplicar el reglamento que determina los trabajos no sujetos a las limitaciones de la jornada ordinaria de trabajo, el acuerdo gubernativo 346, donde habla que el trabajo doméstico de casa particular precisamente no está sujeto a las limitaciones de la jornada de trabajo. El salario ya vimos de que tiene derecho al pago en dinero, además el suministro de habitación y manutención.
comentario. Bueno. Espérate, Andrés, no me hagas preguntas tan fuertes, espérate. Y una vez va con todo. De una vez, tranquilo, espérate, pero ahorita estamos en el trabajo tan bonito, porque aquí, vean, me fascina, ¿saben por qué? Porque saben que tenemos que cumplir a ustedes. Y muchos de nosotros tenemos que cumplir. Bueno. Comentarios, existen legislaciones donde han equiparado el salario mínimo, también que debe de vengarlo una trabajadora de casa particular o servicio doméstico. Países en América Latina como Uruguay tienen 25% adicional del salario mínimo, esta clase de trabajo. Hay países donde dice, señores, le tenemos que reducir el salario mínimo un 20% porque le estamos dando habitación y le estamos dando alimentación. No, para nada, Andrés, no tengas pena, pero tranquilo. No la pregunta, yo sé que le hiciste con mucho respeto, no hay ninguna preocupación, ¿viste? Lo que pasa es que estoy ahorita muy metido en el tema, ¿viste? Pero no, por favor, no te sientas mal, no. Entonces, equiparación del salario mínimo de los trabajadores salariados, ya lo vemos, el 20 y el 20 ya lo vemos. Permite pagar un salario inferior a los trabajadores de casa particular con relación a los trabajadores asalariados. Estas son algunas legislaciones hoy. Pero vean qué interesante. Hay países industrializados que lo tienen por categorías. Vean, tienen una primera categoría que dice que son tareas efectuadas por 2 o más personas. Cuando usted ve que hay lugares donde tienen 2 hasta 3, 4 personas en el servicio de casa particular o trabajo doméstico. Segunda categoría, personas con tareas específicas. Hay quienes tienen aparte la cocina. Vean, yo conozco una familia que inclusive en cocina creo que tienen 3. Hay alguien en la cocina que se dedica únicamente a elaborar pizza. O sea, es increíble, ¿va? Pero bueno, tienen su capacidad económica como para pagar bien a esta clase de trabajadores. Y vean, la verdad es que también estamos hablando de una especialización, porque a cocinar y cocinar determinados productos se requiere determinada formación. La tercera categoría, personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda. La cuarta categoría, asistencia y cuidado. Cuidado de niños, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad. No es un cuidado terapéutico, eso lo hacen las enfermeras, no es otro tipo de atención que prestan precisamente determinados trabajadores en esta categoría de trabajadores de casa particular o trabajo doméstico. Y la quinta categoría, personal de tareas generales, limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comida. Y luego, pues esto lo habíamos hablado, los otros incisos que están ahí. Ahora sí nos vamos a las reglas de la seguridad social. Solo quiero que nos quede un punto acá, antes de la jornada, los derechos. Sí, bueno, el inciso C lo vamos a analizar allá, y el 166. ¿Qué derechos tiene el patrono? Primero nos puede despedir por alguna de las causales contenidas en el artículo 77 del Código de Trabajo, pero adicionalmente, en el artículo 166 dice lo siguiente: son también justas causas para que el patrono ponga término al contrato sin responsabilidad de su parte, o sea, sin derecho a pagar indemnización, la falta de respeto o el maltrato notorio del trabajador doméstico para personas que habiten la casa donde presta sus servicios. Ese es un motivo para que no le pague la indemnización. Y 2, la desidia manifiesta. La desidia es la falta de interés en querer realizar nuestro trabajo. Es la negligencia de poder desempeñar nuestro trabajo. Esos son 2 motivos porque el patrono nos puede despedir sin derecho a indemnización. Las jornadas. Pues de las jornadas ya, bueno, y también lo primero, el derecho que tiene conformidad
que esto lo vamos a discutir porque sí lo vamos a ver allá, que es el inciso C del 165. Un sindicato presentó una inconstitucionalidad, se fue una acción inconstitucional. Esa tendencia se la voy a llegar a hacer llegar a ustedes, creo que mañana se las hago llegar, para que vean, eso se resolvió en la Corte de Constitucionalidad, exactamente en cuanto al inciso C. Toda enfermedad del trabajador doméstico, sea leve, que lo incapacite más de una semana, da derecho al patrono a acogerse a las previsiones del 167, a terminar, también da derecho a terminar el contrato de trabajo. Y está que únicamente le puede pagar el equivalente de indemnización a 4 meses de salario. En ese sentido iba que lo que se discutía era que por qué únicamente 4 meses de salario, cuando todos los trabajadores tenemos derecho a 1 mes de salario por cada año laboral. Pero van a ver qué resultado tuvo esta inconstitucionalidad. Entonces hoy sí nos vamos a las reglas. Vamos a ver aquí también. Sí, no, aquí hay todas las prestaciones irrenunciables. Acuérdate que tenés derecho a todas, al bono, a todas tenés derecho, con la ley. Bueno, reglas de enfermedad y seguridad social. Entonces, hoy sí quiero, ¿quién me está ayudando? Erika. Nos vamos al artículo 165. Artículo 165. Bueno, primero, espérate. En el inciso A, la regla general es de que una enfermedad infectocontagiosa que tenga el patrón o las personas que estén en la casa faculta al trabajador a dar por terminado su contrato de trabajo. O sea, faculta a que diga, señores, yo me retiro, o este es un despido indirecto porque ustedes tienen una enfermedad infectocontagiosa. La regla general. Claro, la excepción es que si se toman todas las medidas, pues no lo facultan, o sea, no tiene ese derecho. Pero la regla general, igual derecho compete al patrón. Por la regla general, estamos por despedir. Por favor, Erika. Artículo 165. Los casos de enfermedad se rigen por las siguientes reglas. Inciso A. Toda enfermedad contagiosa o infectocontagiosa del patrono o de las personas que habitan la casa donde se presentan los servicios domésticos da derecho al trabajador para dar por terminado su contrato a menos que se trate de afecciones por las que existen y hayan sido tomadas medidas de prevención de probada eficacia. Igual derecho tiene el patrono respecto del trabajador doméstico afectado por enfermedad infectocontagiosa, salvo que ésta haya sido contraída en los términos del inciso D. Bueno, Inciso B. Espérate, el B. Vean, la obligación que nosotros tenemos, o escuchen, de pagar la asistencia médica y las medicinas. Esa es una obligación nuestra. ¿Qué dice el B? Inciso B. Toda enfermedad del trabajador doméstico que sea leve y que lo incapacite para sus labores durante una semana o menos, obliga al patrono a suministrarle asistencia médica y medicinas. Escuchen, obliga al patrón. Tenemos que darle asistencia médica, no es que se vaya a curar. Usted y yo tenemos que darle asistencia médica y medicinas. Vamos al C. Este fue el que fue impugnado, ¿eh? Inciso C. Toda enfermedad del trabajador doméstico que no sea leve y que lo incapacite para sus labores durante más de una semana da derecho al patrono, si no se acoge a las prescripciones del artículo 67, a terminar el contrato, una vez transcurrido dicho término sin otra obligación que la de pagar a la otra parte 1 mes de salario por cada año de trabajo continuo o fracción de tiempo no menor de 3 meses. Esta indemnización no puede exceder del importe correspondiente a 4 meses de salario. Bueno, estamos ahí. Entonces, es lo que yo les digo que se presentó una inconstitucionalidad. Pero veamos qué pasa en el contagio, un contagio que sea directo.
tenemos que pagarle, primero tenemos que pagarle el salario íntegro hasta su total restablecimiento. Y 2, tenemos que cubrir todos los gastos que se deban de hacer. Veamos qué dice el D. Inciso D. En los casos del inciso anterior, si la enfermedad ha sido contraída por el trabajador doméstico por contagio directo del patrono o de las personas que habitan la casa, aquel tiene derecho a percibir su salario íntegro hasta su total restablecimiento y a que se le cubran los gastos que con tal motivo deba hacer. Bueno, imagínense qué obligaciones tenemos. Este es interesante. Tenemos la obligación de hospitalizar y cubrir gastos de esta hospitalización. Veamos qué dice el inciso E. Inciso E. En todo caso de enfermedad que requiera hospitalización o aislamiento, el patrono debe gestionar el asilo del trabajador doméstico en el hospital o centro de beneficencia más cercano y costear los gastos razonables de conducción y demás atenciones de emergencia y dar aviso inmediato a los parientes más cercanos. Bueno, miren qué obligaciones tenemos. Pero ¿qué pasa si llega a morir? Veamos qué dice el inciso F. Y inciso F. Si como consecuencia de la enfermedad el trabajador doméstico fallece en casa del patrono, éste debe costear los gastos razonables de inhumación. Bueno, nos toca también de contribuiros a hacer los gastos. Claro. Veamos qué dice la parte final del inciso 165. Sí, en todos los casos que enumera el presente artículo, queda a salvo de lo que dispongan los reglamentos que dicte el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, siempre que el trabajador doméstico de que se trate esté protegido por los beneficios correlativos del mismo. Bueno, ahora entramos al Seguro Social. Y el Seguro Social tiene 4 grandes programas. El IBS, EMA, IBS es invalidez, vejez y sobrevivencia. EMA, enfermedad, maternidad y accidentes. El PRECAPI y el que se refiere precisamente a los adolescentes y a los niños, ¿sí? Y el PRECAPI, que es el Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular, PRECAPI. Si ustedes ven el Seguro Social de Alexis Law, y en su artículo número 1 únicamente va a cubrir 3 aspectos para la trabajadora de casa particular: maternidad, control de niño sano y accidentes. Si se dan cuenta, no está cubriendo enfermedad, o lo que nos llamamos enfermedad común. No le cubre todos los programas. Por eso es que nunca se le puede olvidar el contenido del artículo 165 del Código de Trabajo, porque el Seguro Social no lo va a cubrir todo. Entonces nos toca a nosotros que cubrir esas obligaciones que leímos precisamente en el 165. 2. Esta protección abarca en calidad de afiliada a las trabajadoras domésticas que dediquen en forma habitual continua a labores de aseo, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular. Es obligatorio, tiene carácter obligatorio para los empleadores que ocupen a una o más trabajadoras domésticas que laboren por lo menos 3 días a la semana. Ese es el requisito. Si tenemos a alguien que labora más de 3 días, ya es obligación. Pero quienes están, no las puede cubrir el Seguro Social, o aunque nosotros queramos hacerlas inscribir, no las van a aceptar. A la esposa o la conviviente, a los parientes dentro de los grados de ley, a las hijas adoptivas, a los menores de 15 años, a los que presten servicios menos de 3 días a la semana. Ellos no lo puede cubrir el Seguro Social y no tenemos obligación. El artículo 77, este programa únicamente está en el departamento de Guatemala. No lo tiene en ningún otro departamento en la República. Solo aquí es aplicable. Posteriormente, pues hay obligación de parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
para que esta cobertura se pueda ampliar a todos los departamentos. De momento únicamente en el departamento de Guatemala. Por aquí le dejé un titular informativo que, por supuesto, lo tomamos directamente de lo que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Está el proceso de inscripción, cómo inscribirse, y están unos asuntos ahí, los beneficios, maternidad, niño sano y accidente, que fue lo que leímos, y ahí se da cuenta usted qué requisitos debe cumplir. Tenemos el tema de la Inspección General de Trabajo. Vean, ya hemos hablado nosotros, cuando hablamos de la inspección, la obligación que tienen de la fiscalización, El asunto es de que, ¿cómo vamos a fiscalizar este trabajo? Si, por ejemplo, no pueden violar la intimidad del hogar. Por ejemplo, a Oscar Alfredo, no puede llegar un inspector de trabajo, perdón, no entra a su casa porque puede verificar en qué condiciones trabaja doña fulana de tal, que tiene trabajo doméstico, trabajo de casa particular aquí con usted. No puede violar la intimidad del hogar. Entonces comienza el problema. Primera solución que tienen algunos países, Oscar debe dar autorización para que proceda a hacerse. 2, vean, ya hay países en América Latina, en América del Sur, donde utilizan mucho la plataforma digital y desde ahí hace la fiscalización la Inspección General de Trabajo. Otras inspecciones de otros países dicen que lo hacen en el área de trabajo, en las garitas, entrevistas a vecinos o entrevistas a trabajadores en la vía pública. Vean hasta qué extremo ha llegado, porque tienen la obligación de fiscalizar también el trabajo que se ejecuta en casa particular o trabajo doméstico. Luego se publica en plataformas digitales. También hay entrevista en puerta de la vivienda de los trabajadores. No ingresan en la puerta, pero no violar la intimidad del hogar. Es sumamente complicado. En Guatemala creo que no se hace ningún tipo de fiscalización, pero a países desarrollados como Uruguay, Chile, Colombia, utilizan cualquiera de estos sistemas para poder fiscalizar ese trabajo. En Guatemala, hasta el momento, no sé si habrá más, pero las últimas que yo analicé, vamos a ver, después lo veamos. 2 sindicatos, el Sindicato de Trabajadoras Domésticas Similares y a Cuenta Propia, y el Sindicato de Trabajadoras Domésticas se llama aquí las Nexas y Conexas. También está la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila. Y por último, el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere al trabajo, le habla sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos, que no ha sido ratificado por Guatemala. Sin embargo, estas entidades, pues, inclusive dicen que ya están listas hasta con el reglamento, solo esperando que Guatemala lo pueda ratificar. Y hasta ahí, pues, nos quedaríamos. Hoy sí tenemos todavía un par de minutos ahí para preguntas. Vamos a ver. ¿Qué preguntas teníamos por ahí? Este tema es bien controversial. Yo les voy a enviar a ustedes precisamente lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad, para que veamos que ya hay una sentencia en ese sentido del 165C, que ellos no estaban de acuerdo en esos 4 meses de indemnización, sino por todo el tiempo laboral. Bueno, no tenemos preguntas. Lo vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy, con la súplica de que por favor no nos vayan a faltar el día viernes y el día lunes. El día viernes vamos a ver el trabajo de aprendizaje, vamos a ver el de transporte y exactamente el último, que es el de la mar y vías navegables. Y si nos da tiempo, por lo menos vamos a la ligera analizar lo que es el de otro tipo de trabajo que se refiere a la parte aérea. O sea, en que sea lo más elemental vamos a poder. Bueno, vamos a ver. Es que tu pregunta, no, fíjate que no es que no te la quiera contestar. Vamos a ver. Sí, bueno, primero, Marta, tienen derecho a todas las irrenunciables.
O sea, primero que se los tenemos que pagar, segundo que el día que se retire. Este expediente, Ingrid, ¿de qué se refiere, Ingrid? Buenas noches. Este expediente es de la inconstitucionalidad del De la instituto que usted estaba inconstitucionalidad. hablando. Ajá, Qué exactamente. bueno. Entonces ya nos hizo favor, Ingrid, de anotar ahí que es el 549-2006. Bueno, los 4 programas, puedes ingresar a la página, el PRECAPI está bien, ¿no? Este es el IBS y el EMA. El otro no sé si le llaman de adolescentes y la niñez. Nada más eso me faltaría, que viéramos bien el nombre. De repente alguien puede ingresar hacia la carrera a la página de Seguro Social para tenerlo bien claro, el de los adolescentes y niños. Vamos a ver. Lo que pasa, Augusto, que en ese sentido, acuérdate que no te han contratado y ellos hacen un estudio socioeconómico, ¿va? Pero si tu derecho de que no entren a la casa es un derecho, pero si uno está pidiendo trabajo, por supuesto. Yo te digo, yo conozco empresas que inclusive hablan en la tienda, hablan con los vecinos, porque muchas veces pues manejas valores y en ese sentido las empresas estas de selección hacen una serie de preguntas. De hecho, yo conocí a alguien que trabajó en un banco, por supuesto, de una plaza muy importante, y aquí están. Se llama Plena, sí, Programa de Incorporación Plena de la Niñez y Adolescencia a la Seguridad Social. Ese es el que nos faltaba. Ya con ese juntamos los 4. Ese se llama Programa de Incorporación Plena de la Niñez y la Adolescencia a la Seguridad Social y Plena. Ahí estamos. Entonces, sí lo hacen, pero acuérdate que es en proceso de selección. Aquí estamos hablando de fiscalización. Vamos a ver. No. Fíjate que realmente no te doy la respuesta. ¿Y qué me querías decir con este decreto, el 15-70? Sí, ya hemos hablado de que donde dice Departamento Administrativo de Trabajo es la Dirección General del Trabajo. Ahí está. No, fíjate que con el tema de las sexoservidoras, no, acuérdate que ese no es un trabajo de dependencia, pero no es un trabajo que no, ahorita quedémonos aquí con el trabajo a domicilio mejor y el trabajo agrícola, ganadero y el trabajo doméstico, porque ese es un trabajo totalmente independiente, ¿no? Que por cierto, o sea, sabes que hay regulación en cuanto a actividades sanitarias y otros aspectos, ¿va? Pero no es en sí, pues, un trabajo que se va a establecer. Vamos a ver que Marta dice, licenciado, aquí también hay renunciables. Sí, ahí hay irrenunciables, o sea, te digo, lo que no te van a pagar es indemnización, pero sí tenés derecho a todas las irrenunciables, eso sí tenés derecho. Bueno, jóvenes, yo creo que lo vamos a dejar por ahí, si Dios quiere, pues nos vemos el próximo día viernes, y por favor un fuerte abrazo, y a echarle ganas pues a los finales. Buenas noches, Nelson.